Hola, en este video vamos a definir qué es una función inversa, sus características y cómo calcularla. Para acercarnos a la definición de una función inversa, te invito a que hagamos primero un recorrido de las funciones f y g formadas por los pares ordenados que te muestro en pantalla. ¿Qué peculiaridad observas en sus componentes? ¿Cuáles son los dominios y los rangos de estas funciones? Como seguramente te diste cuenta, al cambiar el orden en cada uno de los pares ordenados de la función f, se obtienen los pares ordenados de la función g, o viceversa. Al cambiarlos de g, se obtienen los de f. Veámoslo de manera más precisa. Si separamos el dominio de f, tenemos que es 2, 4 y 6 y su rango es 1, 5 y 9. En el caso de g, el dominio es 1, 5 y 9 y su rango es 2, 4 y 6. Así, resulta evidente que el dominio de f es el rango de g y que el rango de f es el dominio de g. Cuando dos funciones tienen estas características, se dice que son funciones inversas. Asimismo, otra característica de estas funciones la podemos encontrar en sus gráficas. Vamos a construir en el plano cartesiano primeramente los puntos que tiene la función f en color azul. Ahora ubicaremos los puntos de la función g en color rojo. Finalmente, trazaremos la función identidad f de x igual a x en color amarillo. Así, puedes comprobar que los puntos que representan estas funciones son simétricos con respecto a la función identidad, lo que también constituye otra característica distintiva de las funciones inversas. Habiendo analizado todo lo anterior, podemos ahora definir una función inversa. Las funciones inversas son aquellas funciones que realizan la operación inversa convirtiendo los valores de imagen en los valores de dominio. Así, si f es una función que asigna los elementos de un conjunto A en elementos de un conjunto B, en ciertas condiciones será posible definir a la función f a la menos 1 o inversa que realice el camino de vuelta de B hacia A. Es en ese caso que diremos que f a la menos 1 es función inversa de f. A partir de lo que observamos en la gráfica construida, podemos afirmar que cuando hacemos la composición de una función y su función inversa, siempre llegaremos como resultado a la función identidad f de x igual a x. Al respecto, te dejo por aquí un enlace para que revises, si te es necesario, el video de nuestro curso donde explicamos lo que es una función compuesta. ¡Ojo! Es muy importante no confundir la función inversa con la inversa de una función. Por la forma en la que se denota, la función inversa sugiere alguna relación con los exponentes. Pero esto no es así, pues la función inversa no significa ni implica el recíproco de f de x. Por supuesto que el contexto es el que te hará evitar una posible confusión. Veamos ahora cómo calcular la función inversa de una función expresada en forma de ecuación. Primero, debemos verificar que la función sea inyectiva en su dominio. De nuevo, por si es necesario, te dejo por aquí otro enlace para que revises cuáles son las características de estas funciones. Aún así, te comento que la idea es que la función debe establecer una relación de 1 a 1 o biunívoca entre los términos de su dominio y el codominio. Una vez que te has asegurado que una función es inyectiva, el procedimiento para calcular su función inversa en lenguaje sencillo tiene 3 pasos. Primero, resolver la ecuación en términos de x. Segundo, intercambiar las variables x y y
Y tercero, verificar que se cumpla que una función y su función inversa te lleven y regresen al punto de partida. Veamos ahora algunos ejemplos del cálculo de funciones inversas. En este primer caso vamos a calcular la función inversa de esta función racional. Lo primero que vamos a hacer es cambiar la f de x por su equivalente, es decir, por y. Así que la ecuación nos quedaría de esta manera: y igual a 2x más 1 dividido por x menos 1. Nuestro primer paso para calcular la función inversa será resolver esta ecuación en términos de la variable x. Es decir, vamos a despejar la x de esta ecuación. Iniciaremos pasando este denominador al otro lado a multiplicar de la siguiente manera. Quedaría entonces y multiplicado por x menos 1 y del otro lado se queda el numerador 2x más 1. Ahora vamos a distribuir el factor de y multiplicado por cada uno de los términos del paréntesis. Tendríamos entonces y por x, esto nos va a quedar xy, y y por menos 1 nos quedaría menos y. Del otro lado de la ecuación no hay ninguna modificación. Ahora vamos a iniciar el acumulamiento, los términos que tengan x de un lado y aquellos que no lo tengan del otro lado. Así que tenemos xy de este lado y pasamos estas dos x que están sumando, vendrán a restar a este lado de la ecuación. La y que está restando va entonces al otro lado a sumar y ya tenemos por acá un 1. Ahora, para conseguir la simplificación de nuestra expresión, vamos a factorizar en el lado izquierdo a la variable x, es decir, la vamos a extraer precisamente como factor común. Si dividimos xy entre x, obtenemos y, menos 2x entre x, obtenemos menos 2. Del otro lado no hay ninguna modificación. Ahora, para despejar la variable x, tendremos que pasar este factor a dividir al otro lado de la ecuación. Así nos quedaría entonces x igual, el numerador se quedaría y más 1 y esto sería dividido precisamente por y menos 2 y esta sería la ecuación resuelta en términos de x. Como siguiente paso en nuestro procedimiento deberemos ahora realizar el intercambio de x y y, es decir, donde hay x ahora será y y donde está y ahora será x. Así que obtendremos la siguiente expresión: y igual a x más 1 dividido por x menos 2. Y a esta expresión la podemos denominar precisamente como la función inversa de x, que es igual a x más 1 entre x más 2. Es decir, esta es la función original y esta sería su función inversa. Podemos ahora comprobar nuestros resultados evaluando la función original para un determinado valor y la imagen que obtengamos. La función inversa debe ser capaz de regresarnos al dominio original. Es decir, vamos a tomar por ejemplo la función evaluada para 2. Es decir, donde tengamos x vamos a colocar ahora el valor de 2. Es decir, 2 por 2 más 1 en el numerador y en el denominador x menos 1, es decir, 2 menos 1. Si simplificamos tendríamos 2 por 2, 4 más 1, obviamente nos da 5 y en el denominador 2 menos 1 nos queda 1. Esto nos indica que la imagen de 2 en la función original es equivalente a 5. Así que este valor de 5, ahora evaluado en la función inversa, deberá regresarnos al punto de partida, es decir, al valor de 2. Así que si hacemos la evaluación de la función inversa específicamente para el valor de 5, tendríamos x más 1, es decir, 5 más 1 en el numerador y x menos 2, o sea, 5 menos 2 en el denominador. Simplificamos, 5 más 1 tenemos 6 y 5 menos 2, 3. De manera pues que la función inversa evaluada para 5 nos regresa a 6 entre 3, 2, que era justamente el punto de partida, y con esto comprobamos que los cálculos están correctos. Por lo tanto, para esta función original, esta es justamente su función inversa.
En esta gráfica te presento las construcciones geométricas que se derivan de la función original y la función inversa y puedes comprobar que son simétricas respecto de la función identidad. Vamos ahora a calcular la función inversa para f de x igual a x cuadrada, que está contemplada para los valores mayores o iguales que 0, es decir, los valores positivos. Así que lo primero que hacemos es replantear nuestra expresión en la forma y igual a x cuadrada. Como la intención es despejar la variable x, entonces deberemos anular el efecto de la potencia, y esto lo conseguimos al aplicar su operación puntera, que es justamente la raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación. Con esto logramos entonces la anulación de la potencia y nos va a quedar x, y del lado izquierdo solamente raíz de y. Ahora aplicamos el intercambio de las variables x y y, es decir, del lado izquierdo nos va a quedar justamente raíz de x y del otro lado nos quedaría entonces la variable y. Así podemos escribir la expresión anterior en forma de función inversa de x, que será igual precisamente a la raíz de x. Si ahora queremos realizar la comprobación de nuestras operaciones, podemos evaluar la función original para un determinado valor, y la imagen que obtengamos, la función inversa debe ser capaz de regresarnos al dominio original. Por ejemplo, si evaluamos la función original para 3, tendríamos esta expresión, de manera tal que podemos asegurar que la imagen de 3 para esta función es igual a 9. Así que la función inversa debe ser capaz de regresar esta imagen de 9 al dominio original 3. Si hacemos la evaluación, precisamente la función inversa específicamente para 9, tendríamos que a 9 hay que sacarle raíz. Por lo tanto, la imagen evaluada para 9 es igual a 3, y esto nos regresó al dominio original. Por lo tanto, podemos asegurar que para esta función evaluada específicamente en el intervalo de los valores positivos, su función inversa sería también esta, pero con la misma condicionante de que la x sea mayor o igual que 0. A continuación te presento la gráfica resultante, en la cual puedes comprobar la simetría mediante la función identidad. Finalmente, de todo lo comentado, podemos establecer algunas conclusiones sobre la función inversa. Primera, una función no tiene por qué tener función inversa siempre. Segunda, si una función es biyectiva, entonces siempre tiene función inversa. Tercera, si existe una función inversa, entonces esta es única. Cuarta, la gráfica de una función y su función inversa, si existe, son simétricas respecto al eje formado por la función identidad f de x igual a x. Quinta, la función inversa de una función inversa es la propia función. Y sexta, la composición de una función y su función inversa siempre tiene como resultado la función identidad f de x igual a x. Con tus pulgares arriba, te agradezco que veas nuestros videos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, nos regales un like y a que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones.